Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con volantes en las mangas para señora, para mujer como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a doblar primero solo el ancho del patrón delantero. Colocamos el patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Luego recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto para el bajo, que vamos a dejar unos 3 centímetros más o menos para hacer luego un dobladillo, y así por lo menos si nos queda un poco corta siempre podemos rectificar. Volvemos a doblar la tela con el derecho hacia adentro y ahora vamos a colocar el patrón de la espalda. Hacemos coincidir el centro con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Recortamos por todo el contorno del papel de patrón a 1 centímetro aproximadamente, y el bajo vamos a dejar lo mismo que hemos dejado en el delantero. Vamos a dejar unos 3 centímetros aproximadamente en el bajo. Para la terminación tanto del escote de la espalda como del escote delantero, es decir, todo el cuello, lo vamos a terminar con una plantilla. Para ello lo primero que haremos es colocamos el patrón ya cortado de la espalda sobre la tela doblada y vamos a recortar esa plantillita de unos centímetros que os he dejado en el patrón. Y para el delantero vamos a hacer exactamente lo mismo. Con el patrón ya cortado vamos a recortar esa plantilla exactamente igual que os he marcado en el patrón, en la parte delantera, en ese cuello de la parte delantera de la blusa. Sobre la tela doblada vamos a colocar ahora la manga. Esta manga va a ir compuesta de 2 volantes pequeñitos en la parte superior, 2 entrevolantes, es decir, unas piezas rectangulares que veréis que cortaremos más adelante, y un volante final. Vamos a comenzar por la parte superior de la manga, la colocamos como veis en el vídeo sobre la tela doblada y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Realizaremos piquetes centrales tanto en la parte superior como inferior para luego montar la manga y los volantes. Las 2 piezas que van entre volante y volante son estos pequeños rectángulos. Os lo he dejado indicado en el patrón que os podréis descargar en el blog. Simplemente tenemos que colocarlos sobre la tela doblada y recortarlos a 1 centímetro aproximadamente del todo el contorno del papel de patrón. Con la tela doblada vamos a volver a doblarla porque vamos a sacar
dos piezas de este mismo volante. Este volante es uno de los volantes pequeñitos que va en la parte superior de la manga. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Pero este volante va por 4 veces, así que lo que hacemos es doblamos la tela, volvemos a doblar de tal forma que se quede en 4 capas de tela y colocamos el volante que ya hemos, o sea, los volantes que ya hemos recortado sobre la tela doblada, sobre las 4 capas de tela. Y vamos a recortar otras 2 piezas exactamente iguales de nuestro volante. Y ahora sí, con la tela doblada y vuelta a doblar, es decir, en 4 capas, vamos a recortar el volante final. Para ello colocamos el patrón que os he dejado en el blog. Yo he utilizado este como guía, pero en el blog os he dejado lo que es el patrón del volante final. Lo podéis comprobar allí. Y colocamos el centro del patrón con la doblez de la tela. Recortaremos a 1 centímetro de todo su contorno. Es importante realizar piquetes en el centro de todos los volantes para que luego podamos montar la manga con la mayor facilidad y además nos salgan ambas mangas exactamente iguales. Así como en las plantillas del escote, de la terminación del escote tanto de la espalda como delantero. Y para la terminación del último volante, donde va a ir introducido, digamos, el elástico, vamos a recortar una serie de bies. Con los restos de tela cortamos unos bies de la misma tela. Un bies no es más que una tira, como veis en el vídeo, de unos 3 o 4 centímetros de ancho que se cortan en la diagonal de la tela. Vamos a cortar varios por si tenemos que unir para que nos haga todo el recorrido del volante final. Vamos a comenzar a coser por los hombros de la blusa. Para ello colocamos la espalda, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba y justo encima colocamos el delantero con el derecho de la tela hacia abajo. Ambos derechos de ambas telas estarían enfrentados y vamos a hacer coincidir ambas piezas por los hombros. Coseremos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo por los hombros y remallamos estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Bueno, si tenemos remalladora o una overlock, mucho mejor. Las plantillas que tenemos para la terminación del cuello las vamos a colocar también con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolas coincidir por los hombros. Y vamos a coser de la misma manera a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por los hombros de ambas plantillas. Remallamos estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela y remallamos también toda la parte exterior de ambas plantillas. Si tenemos remalladora o una overlock, pues mucho mejor, y si no, pues con una punta de zigzag al borde de toda la tela, como estáis viendo. Colocamos el cuerpo de la blusa abierto con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos la plantilla haciéndola coincidir perfectamente con el cuello, con el borde del escote, con el derecho de la tela hacia abajo. Y vamos a coser por todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Intentamos que las costuras de los hombros coincidan tanto en la plantilla como en lo que es la blusa. Y una vez hemos cosido por todo el contorno, vamos a remallar o rematar esta costura con una punta de zigzag al borde de la tela. Para que la plantilla no se nos vuelque hacia adelante, no nos salga por el exterior de la blusa, vamos a realizar un pespunte de asentamiento
en lo que es la parte de la plantilla, es decir, la costura la cargaríamos en la parte de la plantilla y la vamos a realizar como a 1 milímetro aproximadamente de esa línea de costura que acabamos de hacer, de esa línea de costura de unión entre cuello y plantilla. Vamos a ir abriendo bien con las manos y si no, pues planchamos antes de realizar esta costura. Realizamos unos pequeños cortes en esta costura, aunque sean unos poquitos, sobre todo en ese vértice, en ese cuello acabado en pico, para poder volcar la plantilla cómodamente, y una vez lo tenemos la planchamos bien el cuello, el escote, para que se quede como veis en el vídeo. Vamos ahora con las mangas, y si no tenéis hecho el piquete central de la parte de abajo de la manga y bueno, y de la parte de arriba, en este momento doblamos la manga por la mitad y realizamos ese piquete porque nos va a servir para montar los volantes. De la misma manera los volantes ya tienen el piquete central hecho, así que vamos a comenzar por el primer volante. Como veis en el vídeo, lo montamos con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos ahora con esa entre volante y volante. Es un trocito de manga que va entre un volante y otro para que a la manga las mangas queden con esos volantes en cascada. Como si fuera un sándwich. Bueno, previamente hemos realizado el piquete central. Como si fuera un sándwich, vamos a colocar también esta entremanga, este entrevolante, con el derecho de la tela hacia abajo. Lo colocamos, como veis en el vídeo, entre uno y otro, y vamos a coser las 3 piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos esta costura con una punta en zigzag al borde de la tela. Seguimos montando el segundo volante de esta manga. Como veis en el vídeo, colocamos la manga con el derecho de la tela hacia arriba y el volante con el derecho de la tela hacia abajo. Lo hacemos coincidir perfectamente por el centro y luego colocamos el entrevolante que va justo en la parte de abajo, como veis en el vídeo, con el derecho también de la tela hacia abajo y haciendo coincidir las tres telas por el borde. Si no tiene el piquete hecho, pues como veis se lo haremos. Cosemos las 3 telas, como veis en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Yo lo que suelo hacer, para que no se me descuadren el entrevolante y el volante y la manga, coso desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia el otro. De esta manera obtengo así todas las telas bien cuadradas. De esta manera, si me sobra volante o me sobra manga, siempre puedo rectificar por ambos lados de la misma forma. Puedo cortar por ambos lados la misma cantidad de tela. Y vamos ahora con el último volante, el que lleva el elástico que hace como efecto globo, una parte del final que hace como efecto globo. Colocamos el volante, como veis, bien centrado con los derechos de la tela, de la manga y el volante enfrentados, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallamos esta costura con una punta de zigzag y vamos a hacer ambas mangas exactamente iguales. Las mangas las vamos a acoplar al cuerpo, como veis en el vídeo, el cuerpo abierto con el derecho de la tela hacia arriba. Vamos a asegurarnos de que la peineta de la manga que va hacia el delantero lo colocamos hacia el delantero y la curvatura de la manga que va hacia la espalda la colocamos hacia la espalda. Colocamos o cosemos ambas mangas exactamente igual. Vamos a coser una y luego ya la otra la hacéis de la misma forma. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y embebiendo la manga al cuerpo, a la sisa, vamos a ir poco a poco a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con pespunte lineal sencillo acoplando nuestra manga.
Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para cerrar las mangas, atención porque vamos a comenzar a cerrar los volantes intermedios. Esos dos volantes intermedios de ambas mangas los vamos a unir, como veis, con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y para cerrar las mangas y los costados de la blusa, lo que hacemos es los volantes que acabamos de coser los metemos hacia adentro y vamos a doblar la blusa por los hombros y por la mitad de la manga, haciendo coincidir todo lo que es el lateral de nuestra manga y los costados. De esta manera, con los derechos de la tela enfrentados, vamos a coser desde el bajo de la manga, desde el bajo del último volante, pasando por esos volantes que ya acabamos de coser, esos volantes intermedios de la manga, sin coserlos con este pespunte, es decir, metiendo bien hacia el interior el volante, y vamos a ir de esta forma cerrando toda nuestra manga, intentando que las costuras tanto de los entrevolantes, de los volantes y la costura de la sisa nos queden bien alineados por un lado y por el otro. Finalizaremos en el bajo de la blusa, de esta manera va a quedar la blusa totalmente cerrada desde manga hasta el bajo de la misma. Y antes de coser hasta el bajo del todo, lo que vamos a dejar es para una pequeña abertura en los costados o laterales, lo que haremos es dejar de coser como a 5 centímetros del bajo delantero. Ambas mangas las vamos a hacer exactamente igual y luego vamos a remallar toda esta costura con una punta en zigzag o una overlock al borde de la tela. Y ahora sí, a los volantes intermedios le vamos a hacer un pequeño dobladillo. Si os parece muy complicado hacer un dobladillo en una zona tan circular, lo que podéis hacer es, si tenéis una overlock o una remalladora, remallarlos con el color que queráis y así pues os va a ser mucho más sencillo. Si no, otro truco es planchar este dobladillo antes de coser a máquina. Y bueno, lo que vamos a hacer básicamente es en los dos volantes intermedios doblamos como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Vamos a ir haciendo este pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo de ambos volantes en ambas mangas. ¿Y cómo vamos a terminar el último volante de la manga para que este quede tipo globito? Es con un bies. Y dentro de este bies vamos a introducir el elástico que se va, digamos, a ajustar al brazo. El bies, como es un bies muy largo porque tiene que, digamos, rodear todo el contorno o ir por todo el contorno del bajo de ese volante, si no tenemos bies tan largos, lo que hacemos es unir varios bies de tal forma que obtengamos uno muy largo. Y el bies lo vamos a colocar de la siguiente manera. Lo vamos a doblar por la mitad y por el derecho de la tela del volante vamos a ir colocándolo como veis en el vídeo para que luego al volver le introduzcamos el elástico en este bies y se ajuste al brazo. Lo que digo es, doblamos el bies por la mitad a todo el largo. Lo colocamos, como veis, por el derecho de la tela del volante, justo haciendo coincidir el borde de las telas y vamos a ir cosiendo nuestro bies por todo el contorno de este último volante, como veis en el vídeo. Y lo que vamos a hacer es, digamos, una especie de canal o hueco por donde luego vamos a introducir el elástico. Cuando terminemos vamos a dejar los extremos sin coser, vamos a dejar este bies abierto para introducir luego el elástico por ahí. Y al finalizar remallaremos toda esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela.
Con la medida del contorno de nuestro brazo vamos a cortar dos pequeños elásticos exactamente iguales. Y con un pasador o un pasacintas vamos a meter o introducir los elásticos por ese bies que hemos dejado abierto en el volante, en el final del volante de nuestra manga. Los extremos del elástico los unimos ambos y cosemos bien rematando hacia adelante y hacia atrás para que no se nos suelten. Y con los extremos del bies hacemos una terminación, un pequeño dobladillo, como veis, montando uno sobre el otro y cosemos bien para que se quede ya bien terminadito esta parte. Luego plancharemos bien el bies hacia el interior y ya tendríamos la manga totalmente terminada. Para el bajo comenzaremos por las aberturas de los laterales. Lo único que vamos a hacer es doblar una y otra vez en cada uno de los lados del costado del lateral, como ves en el vídeo, hacia el interior o revés de la tela, haciendo un pequeño dobladillo, una pequeña terminación en ambos lados de la blusa. Y nos probamos la blusa, determinamos si el largo está a nuestro gusto, pues si no lo rectificamos, siempre contando con que va a perder como 2 centímetros en el dobladillo del bajo, y tanto en la parte delantera como de la espalda doblamos 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar haciendo un dobladillo por todo el bajo. Algo que nos puede ayudar de mucho en esta tarea es planchar este dobladillo antes de coser a máquina. De esta manera nos va a quedar igual por todos lados. Si os dais cuenta, la parte de atrás es algo más larga que la parte delantera. Esto es porque el patrón está así. Si queréis igualarlo, solamente tenéis que rectificar la espalda y dejar la altura a vuestro gusto. Y para terminar vamos a sentar la plantilla de la siguiente manera. Bien planchadito nuestro cuello, nuestro escote, colocamos bien la plantilla en el interior de la blusa y vamos a realizar una pequeña costura justo haciendo coincidir con la unión de los hombros, con la costura de los hombros, como veis en el vídeo. Lo vamos a hacer por ambos lados. De esta manera nuestra plantilla no se nos va a mover de su sitio. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.